Hay personas que dicen que el amor llega cuando menos lo buscas, pero casi nadie te dice una verdad mucho más profunda. El amor correcto llega cuando dejas de abandonarte para retener a alguien. Porque el problema nunca fue que dieras demasiado amor. El problema fue olvidar darte amor a ti mientras intentabas salvar relaciones que te vaciaban por dentro. Escúchame bien, la mayoría no tiene miedo a perder a alguien. Tiene miedo a quedarse solo consigo mismo. Por eso tolera migajas, persigue atención, confunde intensidad con amor y llama destino a lo que en realidad era dependencia emocional. Y ahí comienza la tragedia silenciosa. Cuando una persona se acostumbra tanto a mendigar cariño que deja de recordar cuánto vale su propia alma. Pero hay un momento que cambia la vida de cualquier ser humano. Un instante donde dejas de correr detrás de quien duda de ti y empiezas a construir una versión de ti que ya no necesita convencer a nadie de su valor. Y cuando eso ocurre, algo poderoso sucede. Ya no atraes desde la carencia, atraes desde la plenitud. Porque quien sana su autoestima cambia su energía, cambia su mirada, cambia sus límites, cambia lo que tolera y el mundo entero empieza a responder a esa nueva frecuencia. Hoy no vine a hablarte de cómo enamorar a alguien. Vine a recordarte por qué nunca debiste dejar de elegirte a ti. Hay una verdad que duele aceptar, pero puede transformar tu vida para siempre. Muchas personas no están sufriendo por falta de amor. Están sufriendo porque se abandonaron a sí mismas intentando que alguien más se quedara. Y eso cambia completamente la conversación. Porque una cosa es amar profundamente y otra muy distinta es desaparecer emocionalmente para sostener una relación que lentamente te rompe por dentro. He conocido personas capaces de darlo todo por alguien más mientras se vacían por dentro en silencio. Personas que aprendieron a callar lo que sienten para evitar conflictos, a aceptar migajas emocionales para no sentirse solas y a justificar faltas de respeto pequeñas porque tenían miedo de perder a quien amaban. Pero escúchame bien, el amor que exige que traiciones tu dignidad no es amor, es dependencia disfrazada de apego emocional. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundí sacrificio con amor. Creía que amar significaba soportar más, aguantar más, ceder más. Y mientras más me alejaba de mí mismo para sostener ciertas relaciones, más vacío me sentía. Sonreía por fuera, pero internamente estaba agotado. Porque llega un punto donde el alma ya no soporta seguir negociando su paz para recibir un poco de atención. Y ahí entendí algo poderoso. El amor propio comienza el día en que decides dejar de abandonarte para ser aceptado por alguien más. Muchas personas creen que el problema es que aman demasiado. No, el problema es que se aman demasiado poco. Por eso toleran silencios incómodos, indiferencia constante, promesas vacías y faltas de respeto disfrazadas de errores pequeños. Y cada vez que justificas lo que te lastima, le enseñas al otro cuánto estás dispuesto a soportar con tal de no quedarte solo. Esa es la tragedia emocional de muchos seres humanos. Prefieren traicionarse antes que enfrentar la posibilidad de perder a alguien. Por eso, el amor propio no empieza en una frase motivacional ni en una publicación inspiradora. Empieza en decisiones incómodas. Empieza cuando dices no, aunque sientas culpa. Cuando dejas de perseguir explicaciones donde ya viste desinterés. Cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier vínculo inestable. Y sobre todo, cuando empiezas a preguntarte todos los días algo muy simple pero profundamente revelador. ¿Estoy siendo leal a mí mismo? Porque ahí está la clave. La lealtad más importante de tu vida no es hacia otra persona, es hacia tu propia esencia. Observa dónde estás aceptando menos de lo que mereces. Mira con honestidad qué situaciones estás justificando por miedo al abandono. Y entiende esto, cada vez que eliges tu dignidad sobre la necesidad emocional, recuperas una parte de ti que habías perdido intentando ser suficiente para otros. Porque quien aprende a elegirse a sí mismo deja de mendigar amor y empieza a atraer respeto. Hay una verdad que pocas personas quieren escuchar porque confronta profundamente el ego. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres energéticamente. Y si eres una persona que vive desde la necesidad, desde el vacío, desde la urgencia de ser amado para sentirse completo, entonces no estás atrayendo amor sano, estás atrayendo relaciones que reflejan exactamente esa carencia. Relaciones donde hay dependencia emocional, donde hay miedo a perder, donde hay ansiedad constante disfrazada de amor intenso, porque el amor desesperado no construye, consume, no conecta, persigue, no fluye, se aferra. He visto esto muchas veces, personas que entran en una relación creyendo que finalmente encontraron la pieza que faltaba, cuando en realidad lo único que hicieron fue poner su felicidad en manos de alguien que también está perdido.
Y ahí comienza el ciclo más doloroso. Dos personas incompletas intentando completarse mutuamente, sin darse cuenta de que la suma de dos vacíos no crea plenitud, solo crea más ruido emocional. Y ese ruido tarde o temprano se convierte en desgaste, en dependencia, en ansiedad. Recuerdo una etapa donde entendí esto de forma muy clara. Había momentos en los que mi bienestar dependía demasiado de la respuesta de otros, de la aprobación externa, de la validación emocional. Y cada silencio, cada demora, cada incertidumbre se sentía más grande de lo que realmente era. Hasta que un día comprendí algo que me confrontó profundamente. Si tu paz depende de alguien más, entonces no es paz, es adicción emocional disfrazada de amor. Ahí comienza el verdadero cambio. Cuando dejas de buscar quien te complete y empiezas a construir una vida que ya es completa sin nadie más. Cuando aprendes a disfrutar tu soledad no como castigo, sino como espacio de reconstrucción. Cuando descubres que puedes salir contigo mismo, hablar contigo mismo, crecer contigo mismo sin sentirte incompleto. Esa transformación cambia tu energía de raíz. Ya no caminas desde la urgencia, caminas desde la plenitud. Y la plenitud tiene un efecto poderoso, atrae sin esfuerzo. Porque ya no estás persiguiendo amor, estás compartiendo abundancia. Ya no estás buscando rescate, estás ofreciendo estabilidad. Ya no estás necesitando validación. Estás irradiando seguridad y esa energía es magnética porque no presiona, no exige, no implora, simplemente es. Por eso la estrategia es tan clara, aunque no siempre sea fácil. Empieza a construir una vida que te emocione incluso si nadie llega. Llena tus días de propósito, de crecimiento, de hábitos que te fortalezcan emocionalmente. No pongas tu felicidad en pausa esperando que alguien la active. Trabaja en tu paz antes de buscar compañía. Aprende a estar contigo sin sentirte incompleto, porque el día que dejas de necesitar para empezar a compartir, ese día cambia todo lo que atraes. Y entonces lo entiendes, el amor sano no se persigue, se permite entrar cuando ya no estás vacío. Hay una verdad que incomoda porque quita toda excusa emocional. No eres tratado como dices que mereces ser tratado, eres tratado como permites ser tratado. Y esto cambia completamente la forma en la que entendemos el amor, las relaciones y hasta la dignidad personal. Porque muchas veces no es que alguien no sepa valorarte, es que inconscientemente le has enseñado cómo puede comportarse contigo sin consecuencias. Y cuando no hay consecuencias, no hay límites. Y cuando no hay límites, el respeto se diluye. He visto personas que dicen, yo nunca permitiría esto, mientras lo están permitiendo todos los días. Justifican la indiferencia, normalizan la incoherencia, toleran el silencio emocional, aceptan migajas afectivas con la esperanza de que algún día eso se convierta en algo sólido. Pero el problema es que lo que se tolera se repite y lo que se repite sin corrección se convierte en estándar. Y ahí es donde ocurre la pérdida más peligrosa. No pierdes a la otra persona, pierdes tu propio estándar emocional. Recuerdo una etapa donde entendí algo que me marcó profundamente. Cada vez que bajaba mis límites por miedo a perder a alguien, en realidad me estaba perdiendo a mí mismo. Porque cada vez que justificas una falta de respeto pequeña, estás negociando tu propia dignidad en silencio. Y lo más peligroso de todo es que esa negociación no se siente como pérdida en el momento, se siente como amor. Pero con el tiempo se convierte en desgaste emocional, en confusión interna, en ansiedad constante. El amor propio entonces no es un discurso bonito. Es un sistema de límites vivos. Es la capacidad de decir esto no lo acepto más y sostenerlo con acciones, no con advertencias vacías. Porque los límites que se repiten 1000 veces dejan de ser límites y se convierten en conversaciones sin peso. Un límite real no necesita explicación constante. Un límite real se sostiene con coherencia. Por eso la estrategia es clara. Deja de anunciar lo que no vas a tolerar y empieza a actuar en consecuencia. Si hay falta de respeto, reduce acceso. Si hay incoherencia, observa en lugar de justificar. Si hay indiferencia constante, no persigas atención. Porque cada acción tuya enseña cómo debe comportarse el otro contigo. Y cada vez que ignoras una falta, estás educando esa falta para que crezca. Y aquí viene la parte más importante. No se trata de castigar a nadie, se trata de protegerte a ti. Porque una mujer o un hombre con amor propio no negocia su paz para sostener una conexión. La eleva o se retira. Y en ese movimiento silencioso, sin drama y sin explicaciones excesivas, se revela algo poderoso. Tu estándar emocional define el tipo de amor que tienes derecho a recibir. Y cuando elevas tu estándar, todo lo que no está a la altura comienza a desaparecer solo. Hay una verdad que pocas personas comprenden hasta que la vida las confronta de manera profunda. No puedes construir relaciones sanas afuera si estás roto por dentro.
Porque aunque cambies de pareja, de entorno, de circunstancias, siempre te llevarás contigo la relación que tienes contigo mismo. Y esa relación interna es la que determina cómo interpretas el amor, cómo toleras el dolor y cómo reaccionas ante el abandono. He visto personas rodeadas de compañía, pero profundamente solas. Personas con mensajes constantes, con atención externa, con vínculos afectivos, pero con un diálogo interno destructivo, duro, frío, lleno de culpa y autocrítica. Y ahí está la verdadera herida. No es la ausencia de amor externo, es la ausencia de amor interno. Porque cuando una persona vive en guerra consigo misma, cualquier gesto de los demás se distorsiona. Un silencio se vuelve rechazo. Un retraso se vuelve abandono, una distancia se vuelve desamor, no porque el otro lo haga, sino porque internamente ya existe una herida sin sanar. Recuerdo un momento en el que tuve que enfrentar algo incómodo dentro de mí. Me di cuenta de que no todas las batallas eran externas. Algunas ocurrían en silencio, en la forma en la que me hablaba cuando cometía errores, en cómo interpretaba mis fallas, en cómo cargaba culpas que ya no tenían sentido. Y entendí algo que cambió mi manera de vivir. Nadie puede darme la paz que yo no estoy dispuesto a construirme a mí mismo. Ahí comienza el verdadero amor propio. No en frases bonitas, no en discursos inspiradores, sino en la manera en la que te hablas cuando nadie te escucha. ¿Te destruyes o te corriges con compasión? ¿Te insultas o te entiendes? ¿Te abandonas emocionalmente o te acompañas en tus propios procesos? Porque esa voz interna se convierte en tu identidad emocional. Y cuando esa relación interna es sana, todo afuera cambia. Dejas de perseguir validación constante porque ya no necesitas que otros confirmen tu valor. Dejas de mendigar afecto porque ya no estás vacío. Dejas de aceptar migajas emocionales porque ya no estás desesperado por llenar un vacío interno. Empiezas a elegir desde la plenitud, no desde la carencia. Por eso la estrategia es profundamente transformadora, aunque parezca simple. Empieza a sanar la forma en la que te hablas. Deja de castigarte por errores del pasado como si no estuvieras en proceso de evolución. Aprende a mirarte con honestidad, pero también con compasión. Dedica tiempo a conocerte emocionalmente, a entender tus patrones, tus heridas, tus reacciones. Y sobre todo, alimenta tu mente con pensamientos que te eleven en lugar de destruirte. Porque al final, la relación más larga, más constante y más influyente de tu vida no es con nadie más, es contigo. Y cuando esa relación se sana, todas las demás empiezan a ordenarse. Hay una verdad que incomoda profundamente porque rompe la idea romántica del amor propio. No basta con aceptarte, tienes que construirse a ti mismo todos los días. Porque el amor propio no es solo emoción, es estructura. No es solo sentirte bien contigo, es comportarte de una forma que demuestre que te respetas incluso cuando nadie te está mirando. He visto muchas personas decir me amo mientras viven en hábitos que las destruyen lentamente. Postergan su salud, descuidan su cuerpo, alimentan su mente con caos, se rodean de ambientes que los drenan y aún así repiten que están trabajando en su amor propio. Pero el amor propio real no se declara, se evidencia, se nota en tus decisiones diarias, en lo que toleras contigo mismo, en lo que permites que se vuelva costumbre en tu vida. Recuerdo una etapa donde entendí algo que me confrontó profundamente. No puedes hablar de amor propio si estás constantemente rompiéndote con tus propias decisiones, si prometes cambiar y no lo haces, si sabes lo que te hace daño pero lo repites, si tienes claridad pero no disciplina, porque en ese punto no falta información, falta coherencia. Y la incoherencia interna es una forma silenciosa de autodestrucción emocional. El amor propio también es incómodo porque te obliga a dejar hábitos que te dan placer inmediato pero te roban futuro. Te obliga a levantarte cuando no tienes ganas, a decir no a lo que te distrae, a sostener lo que te hace bien aunque no sea fácil. Porque al final, la disciplina no es castigo, es respeto. Es la forma más silenciosa de decirte a ti mismo, me importo lo suficiente como para no abandonarme. Y aquí está el punto que cambia todo. Si no eres capaz de cumplirte a ti mismo, estás entrenando tu mente para no confiar en ti. Y una persona que no confía en sí misma busca validación externa constantemente. Pero cuando empiezas a cumplirte, cuando empiezas a honrar tus propias promesas, algo cambia en tu interior. Nace la confianza. Y esa confianza se vuelve magnetismo. Por eso la estrategia es clara, aunque no siempre fácil. Convierte tu autocuidado en disciplina diaria. Cuida tu cuerpo no desde la obsesión, sino desde el respeto. Organiza tu mente, ordena tus hábitos emocionales, elimina lo que te drena y fortalece lo que te impulsa. Rodéate de ambientes que eleven tu energía, no que la destruyan. Y sobre todo, cumple lo que te prometes, incluso en lo pequeño.
Porque cada promesa cumplida contigo mismo reconstruye tu identidad y cada promesa rota la debilita. Y al final, la vida que tienes es simplemente el reflejo de cuánto te has respetado en el proceso. Hay una verdad que duele aceptarla porque va en contra de todo lo que nos enseñaron sobre el amor. No todo lo que amas está destinado a quedarse en tu vida. Y entender esto no te hace frío, te hace consciente. Porque el amor propio no siempre se ve como permanencia, a veces se ve como despedida. Y esa es una de las decisiones más difíciles que puede tomar un ser humano. Soltar algo que el corazón todavía recuerda, pero que la conciencia ya no puede sostener. He visto personas aferrarse a relaciones que ya no los construyen, sino que los desgastan. Relaciones donde el amor se convirtió en ansiedad, donde la presencia ya no da paz, sino incertidumbre. Y aún así, se quedan por costumbre, por miedo, por la idea de que irse significa perder. Pero lo que no ven es que quedarse en el lugar equivocado también es una forma de perderse a sí mismos lentamente. Recuerdo momentos donde tuve que aprender esto de manera muy profunda. No es fácil aceptar que algo que te dio tanto significado en algún momento ahora te está quitando paz, porque el corazón se aferra a lo vivido, a los recuerdos, a las promesas, a la versión de la persona que amaste y no necesariamente a la realidad actual. Pero llega un punto donde la claridad se vuelve más importante que la nostalgia. Y en ese punto, quedarse deja de ser amor y empieza a ser resistencia al cambio. El amor propio entiende algo que el apego no puede aceptar. La paz emocional vale más que la historia emocional, porque una historia sin paz se convierte en un ciclo de dolor repetido. Y el amor que te rompe constantemente deja de ser amor, aunque duela admitirlo. No todo lo que sientes es señal de que debes quedarte. A veces lo que sientes es señal de que estás aprendiendo a soltar. Y soltar no es odio, soltar no es venganza, soltar no es demostrar nada. Soltar es una decisión interna de dejar de negociar tu estabilidad por una conexión que ya no te sostiene. Es elegirte incluso cuando te cuesta. Es aceptar que la soledad temporal es mejor que la ansiedad permanente. He aprendido que cerrar ciclos no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, íntimo, profundamente personal. Es dejar de insistir donde no hay reciprocidad. Es dejar de volver donde ya te perdiste a ti mismo. Es dejar de justificar lo que constantemente te rompe por dentro. Por eso la estrategia es clara. Elige tu paz incluso cuando tu corazón quiera quedarse. No regreses por miedo a la soledad, porque la soledad consciente sana. La relación equivocada desgasta. Elimina lo que te genera ansiedad constante, lo que te confunde, lo que te hace dudar de tu valor. Y confía en algo esencial. Cuando sueltas lo que no es para ti, no estás perdiendo. Estás haciendo espacio para lo que sí lo es. Porque al final dejar ir también es una forma profunda de decirte a ti mismo, me elijo. Hay una verdad que rompe muchos mitos sobre el amor y la atracción. No es la perfección lo que enamora profundamente, es la seguridad. Porque puedes tener belleza, puedes tener presencia, puedes tener cualidades externas admirables, pero si internamente estás fragmentado, si vives desde la duda, desde la comparación constante, desde la necesidad de aprobación, entonces esa energía se percibe y lo que se percibe no es atractivo, es inestabilidad. He visto personas que entran en una habitación sin decir una palabra y aún así generan impacto, no por su apariencia, sino por su presencia, por cómo se sostienen a sí mismas, por cómo caminan sin necesidad de validarse en cada mirada. Y también he visto lo contrario. Personas que intentan agradar a todos, que buscan aprobación en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio y sin darse cuenta transmiten ansiedad emocional. Y la ansiedad no conecta, aleja. Recuerdo una etapa donde entendí algo que cambió mi forma de ver las relaciones humanas. Lo que más atrae no es lo que muestras, sino desde dónde lo muestras. Puedes tener talento, inteligencia, incluso amor para dar, pero si internamente estás buscando ser elegido todo el tiempo, tu energía cambia. Te vuelves reactivo, dependiente, emocionalmente inestable y nadie puede apoyarse en alguien que no se sostiene a sí mismo. La seguridad interior no nace de la perfección, nace del trabajo interno, nace de enfrentarte a tus inseguridades sin esconderlas. De dejar de compararte con los demás porque entiendes que la comparación es una forma silenciosa de perderte a ti mismo. Nace de construir una identidad que no dependa de la validación externa, sino de la coherencia interna. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas demostrarlo constantemente. Y aquí está la diferencia que lo cambia todo.
La necesidad busca amor, la plenitud lo atrae. La necesidad persigue, la plenitud simplemente existe. La necesidad se esfuerza por encajar, la plenitud encaja naturalmente sin esfuerzo. Y esa diferencia se siente en cada interacción, en cada conversación, en cada silencio. Por eso la estrategia es clara, aunque requiere disciplina interna. Deja de compararte constantemente con otros, porque cada comparación te aleja de tu centro. Trabaja tus inseguridades con honestidad, no con máscaras. Aprende nuevas habilidades, fortalece tu mente, expande tu mundo interno. Y sobre todo camina con la certeza de que tu valor no se negocia con la opinión de nadie. Porque cuando empiezas a sostenerte emocionalmente, ya no necesitas perseguir conexión. La conexión correcta empieza a encontrarte a ti. Hay una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar porque implica soltar control emocional. El amor correcto no llega solo por destino. Llega cuando dejas de ocupar tu energía en sostener lo que no te sostiene. Y esto es profundamente liberador, porque cambia el enfoque de perseguir hacia construir, de insistir hacia elegir, de rogar hacia permitir. He visto muchas personas atrapadas en relaciones que ya no crecen, pero que tampoco terminan. Relaciones donde hay mensajes intermitentes, presencia a medias, atención que aparece y desaparece como si fuera suficiente para mantener viva una esperanza. Y lo más peligroso es que la mente se acostumbra a eso. Empieza a llamar amor a lo que en realidad es incertidumbre emocional. Porque cuando algo no es estable, el corazón empieza a llenar los vacíos con imaginación. Recuerdo una etapa donde entendí algo que me confrontó profundamente. Mientras más energía le daba a lo que no era recíproco, menos espacio tenía mi vida para lo que sí era sano. Y no es que el amor correcto no estuviera disponible, es que yo estaba demasiado ocupado emocionalmente sosteniendo lo incorrecto. Y ahí entendí una de las leyes más importantes del crecimiento emocional. Lo que no sueltas ocupa el espacio de lo que sí necesitas. El amor sano no compite con la confusión, no sobrevive en la ambigüedad, no florece en la inestabilidad emocional constante. Necesita claridad, presencia, reciprocidad, pero sobre todo necesita espacio. Y ese espacio no se crea con deseo, se crea con decisión. Se crea cuando dejas de invertir energía en relaciones que solo consumen tu paz. Por eso la estrategia es clara. Empieza a observar dónde estás insistiendo más de lo que estás recibiendo. Dónde estás justificando falta de reciprocidad. Dónde estás confundiendo atención intermitente con amor real. Porque lo intermitente genera adicción emocional, no estabilidad. Y lo que genera adicción no siempre es lo que te construye. Aprender a soltar no es perder, es reorganizar tu energía. Es dejar de alimentar lo que te drena para empezar a alimentar lo que te eleva. Es retirar tu atención de lo que no fluye para redirigirla hacia tu vida, tus proyectos, tu paz, tu crecimiento. Porque cuando tu vida empieza a llenarse de propósito, el vacío emocional deja de dictar tus decisiones. Y entonces ocurre algo poderoso. El amor correcto no tiene que ser buscado desesperadamente. Empieza a encontrarte cuando ya no estás ocupado rogando por el equivocado. Hay una verdad que muchas personas solo comprenden después de haber perdido su paz. El amor que constantemente te desordena por dentro no es amor, es confusión emocional disfrazada de intensidad. Y el problema es que durante mucho tiempo nos enseñaron a confundir intensidad con conexión, drama con pasión, incertidumbre con interés. Pero la realidad es mucho más profunda. El amor verdadero no te rompe la calma, la fortalece. He visto personas vivir relaciones donde el corazón nunca descansa, donde cada día es una duda, cada mensaje es una interpretación, cada silencio es una ansiedad. Y lo más peligroso de todo es que empiezan a normalizarlo. Empiezan a creer que el amor es así, que el sufrimiento emocional es parte del proceso, que la inestabilidad es señal de pasión. Pero no lo es. La inestabilidad constante no es amor, es desgaste. Recuerdo una etapa donde tuve que aprender algo que me cambió internamente. Si una relación te aleja de tu paz, aunque tenga momentos buenos, no está alineada con tu bienestar. Porque el problema no son los momentos buenos. El problema es el costo emocional que pagas para llegar a ellos. Y cuando el costo es tu estabilidad, tu tranquilidad, tu claridad mental, entonces ya no es un intercambio sano, es una pérdida silenciosa. La paz emocional es un indicador que muchas veces ignoramos. Si tienes que estar constantemente explicando, justificando, dudando o sobreviviendo emocionalmente dentro de una relación, algo no está funcionando.
Porque el amor sano no te obliga a estar en alerta constante. No te hace caminar con miedo a la reacción del otro. No te mantiene en tensión emocional. Por eso la estrategia es clara, aunque requiere valentía. Empieza a observar qué relaciones te generan paz y cuáles te generan desgaste. No te quedes en aquellas donde tu energía se consume más de lo que se nutre. No normalices la manipulación emocional, el silencio castigador, la incoherencia constante, porque todo eso erosiona lentamente tu identidad. Aprende a retirarte antes de perderte por completo, porque hay un punto donde ya no solo estás sosteniendo una relación, estás sosteniendo una versión de ti que ya no reconoces. Y ese es el punto más peligroso, cuando te adaptas tanto a la inestabilidad que empiezas a olvidar cómo se siente la paz. Y entonces entiendes algo profundamente liberador. Tu paz no es negociable, no es un lujo emocional, es un estándar de vida. Y cualquier relación que te la robe constantemente sin intención de restaurarla no está construyendo amor, está consumiendo tu esencia. Hablar de elegirse a uno mismo no es hablar de egoísmo, es hablar de claridad. Porque durante años se nos enseñó a perseguir amor como si fuera un premio externo, como si nuestra valía dependiera de que alguien finalmente decidiera quedarse. Pero llega un punto en la vida en el que el alma se cansa de mendigar atención, de explicar su valor, de justificar su existencia emocional dentro de espacios donde no es plenamente respetada. Y en ese instante ocurre algo profundamente poderoso. La energía cambia. Ya no buscas que te elijan. Empiezas a exigirte a ti mismo no abandonarte otra vez. Cuando una persona se elige de verdad, no lo hace desde la arrogancia, lo hace desde la conciencia. Entiende que su paz no puede seguir dependiendo del comportamiento cambiante de otros. Porque si tu estabilidad emocional está en manos ajenas, entonces no tienes estabilidad, tienes dependencia disfrazada de amor. Y el amor que nace desde la dependencia siempre termina cobrando un precio alto. Ansiedad, inseguridad, confusión interna. Elegirte a ti mismo es dejar de negociar tu dignidad por momentos de afecto. La estrategia no es cerrar el corazón, es abrir los ojos. Es convertirte en el punto de referencia de cómo quieres ser tratado, no desde lo que dices, sino desde lo que toleras. Porque la vida no escucha tus discursos, observa tus límites. Y si tú permites incoherencia, ausencia de respeto o amor a medias, estás enseñando cómo pueden amarte. Pero cuando te eliges, todo cambia silenciosamente. Empiezas a construir una identidad emocional sólida, donde no reaccionas desde la carencia, sino desde la claridad. Dejas de perseguir explicaciones, dejas de rogar coherencia, dejas de sostener lo que te rompe internamente. Y aquí está la práctica más importante. Trátate como quieres ser tratado, no como te han tratado, no como te acostumbraste a aceptar, sino como realmente mereces. Sé coherente con tus decisiones, incluso cuando duelen. Si algo no te da paz, aléjate sin dramatizarlo. Si alguien no respeta tu esencia, no intentes convencerlo de hacerlo. Si una situación te apaga, no la romanticices. Empieza a construir una vida donde tu propósito no dependa de nadie, donde tu bienestar no sea negociable, donde tu presencia tenga peso porque tú mismo le diste valor. Porque al final el mundo no responde a lo que dices que vales, responde a lo que demuestras que no estás dispuesto a perder. Y cuando te eliges a ti mismo de forma constante, sin culpa, sin miedo y sin excusas, ocurre lo inevitable. Dejas de mendigar amor y empiezas a atraer respeto. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, la pregunta no es si lo entendiste, la pregunta es si lo vas a vivir. Porque la vida no cambia cuando acumulas información, la vida cambia cuando tomas decisiones que incomodan a tu versión antigua. Y el amor propio, ese del que tanto se habla y tampoco se practica, no es un sentimiento pasajero, es una disciplina diaria de no abandonarte, incluso cuando sería más fácil hacerlo. Hay un momento en el que tienes que dejar de negociar contigo mismo. Dejar de justificar lo que te rompe, dejar de llamar amor a lo que te drena, dejar de confundir costumbre con destino, porque lo que toleras hoy se convierte en tu estándar mañana y si no elevas tu estándar emocional, la vida no lo hará por ti. Hoy el llamado no es a que te vuelvas perfecto, es a que te vuelvas consciente, consciente de tus límites, de tu valor, de tu energía, de tu historia. Y desde esa conciencia empieza a actuar diferente, no mañana, no cuando todo sea más fácil, hoy.